Saludos, estimados alumnos, queridos compañeros y padres de familia que estén por acá viendo este video. Les doy la bienvenida a este su canal de apoyo estudiantil. Mi nombre es Profe Neri, por si todavía no me conocen. Y en esta ocasión vamos a continuar trabajando con las prácticas de las pruebas ERCE. Recuerden que estas prácticas han sido creadas de parte del Ministerio de Educación y subidas a este sitio o a esta plataforma en línea en la dirección enlaces.edu.sb pleca práctica. Acá ustedes van a poder ingresar a los diferentes módulos de tercer grado, sexto grado y tercer ciclo. En esta ocasión estamos trabajando todavía con los módulos de tercer ciclo porque creo que son los que pueden ser un poco más complicados. Ya trabajamos el módulo uno, ya trabajamos el módulo 2. En esta ocasión vamos a continuar con el módulo 3. Recuerden que todo esto es algo que les va a servir a ustedes estudiantes para que se familiaricen con las pruebas, el tipo de items que son, el tipo de contenidos que se estudian para que sepan ustedes qué más reforzar esos conocimientos. Tenemos un poco más de un mes con base al calendario. Recuerden, vamos casi iniciando el mes de agosto y las pruebas se van a realizar a partir del 22 de septiembre. Así que tenemos casi un mes y medio para poder irnos preparando y que cuando les toque hacer los exámenes ustedes puedan tener unos resultados favorables y que todo salga bien. Bueno, sin nada más que recordarles acá, solamente que se suscriban al canal para que siempre vean los videos que seguiré haciendo en apoyo a ustedes, en apoyo a sus materias, para que siempre salgan bien en sus exámenes y aprendan un poco más. Nos vamos a ir directamente ya entonces al módulo 3. En esta vez los módulos están divididos en las tres áreas: ciencias, matemática y lectura, como pueden ver acá. Y vamos a comenzar con el área de ciencias. Acá no le vas a dar clic a donde dice módulo 3, sino que la asignatura que vas a trabajar. Comenzamos con el módulo de ciencias. Y como siempre, lo que vas a hacer es registrarte con tu correo estudiantil, el nombre del centro escolar donde perteneces y tu número de NIE. Me voy a registrar en este momento para que vayamos directamente a la prueba. Bien, estamos ya dentro de la prueba del módulo 3 de tercer ciclo y educación media, asignatura de ciencias. Acá vamos a tener diferentes tipos de ejercicios y vamos a ir viendo cada uno de ellos, respondiendo cada uno de ellos y les voy a dar la explicación del porqué de la respuesta para que ustedes tengan una idea de cómo van a analizar o cómo van a resolver estos ejercicios. Vámonos al primero. Nos dice acá el tema del ejercicio es luz de día. Y el texto dice la luz del día 22 de junio de 2022. Y dice así: hoy, cuando el hemisferio norte celebre su día más largo, los australianos tendrán un día más corto. En Melbourne, Australia, el sol saldrá a las 7:36 y se pondrá a las 17:08, proporcionando 9 horas y 32 minutos de luz. Compara el día de hoy con el día más largo del año en el hemisferio sur, que será el 22 de diciembre, en el que el sol saldrá a las 5:55 y se pondrá a las 20:42, proporcionando 14 horas y 47 minutos de luz. El presidente de la Sociedad Astronómica, el señor Perry Blaos, dijo que la existencia de cambios de estaciones en los hemisferios norte y sur estaba relacionada con los 23 grados de inclinación del eje de la Tierra. Ese es el texto. Y la pregunta que tenemos que responder es: ¿qué frase explica por qué hay día y noche en la Tierra? Tenemos estas cuatro opciones. La Tierra gira alrededor de su eje, el Sol gira alrededor de su eje de la Tierra está inclinado y la Tierra gira alrededor del Sol. Vamos a ver. Aunque el texto no lo dice así explícitamente, este es un tipo de pregunta que evalúa tanto la comprensión del texto como el conocimiento científico general relevante al tema del texto. Dada la naturaleza de las opciones, la pregunta espera una respuesta basada en el conocimiento fundamental de astronomía. Y acá la respuesta correcta en este caso sería la primera opción. La Tierra gira alrededor de su eje. Vamos a ver por qué. Vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué tenemos día y noche en la Tierra? Bueno, en el texto que leímos nos habla de la duración del día en diferentes hemisferios y las estaciones, pero la pregunta es muy específica sobre la causa del ciclo de día y noche. La pista clave y nuestro conocimiento general es que el fenómeno del día y la noche es el resultado de un movimiento muy particular de nuestro planeta. Piensen en un globo terráqueo girando. Vamos a ver entonces las opciones. La primera opción que seleccionamos como la respuesta correcta es: la Tierra gira alrededor de su eje.
Es porque cuando la Tierra rota sobre su propio eje, ese eje imaginario que la atraviesa de polo a polo, la mitad del planeta se ilumina con la luz del Sol, entonces es de día, y la otra mitad queda en la oscuridad, por lo tanto es de noche. Este movimiento de rotación se completa aproximadamente cada 24 horas, dándonos un ciclo completo de día y noche. Por eso es que este es el motivo de que haya día y noche en la Tierra, que la Tierra gira alrededor de su eje. En la segunda opción, el Sol gira alrededor de su eje. Bueno, el Sol sí gira, pero su rotación es lo que causa el día y la noche en el Sol, no en la Tierra. Así que esta no es la opción correcta. La tercera, el eje de la Tierra está inclinado. Acá en el texto nos menciona que la inclinación del eje de la Tierra es la razón de los cambios de estaciones en los hemisferios. Es muy importante para entender por qué los días son más largos en verano y más cortos en invierno, pero no explica por qué tenemos día y noche en primer lugar. Y la última opción, la Tierra gira alrededor del Sol. Esto se conoce como movimiento de traslación y es lo que define nuestro año y junto con la inclinación del eje causa las estaciones, pero no es la razón de que cada día tengamos alternancia de luz y oscuridad. Recuerden que la Tierra tiene dos movimientos, el movimiento de rotación, que es el que nos da el día y la noche, y el de traslación, que dura 365 días cuando la Tierra gira alrededor del Sol. Así que después de esta explicación, determinamos ya que la respuesta correcta es la Tierra gira alrededor de su eje. Vamos con el segundo ítem. Cuando nos dice título, prendas. El texto dice, un equipo de científicos británicos está desarrollando unas prendas inteligentes que proporcionarán a los niños discapacitados la capacidad de hablar. Los niños que lleven un chaleco hecho de un electrotejido único conectado a un sintetizador de lenguaje serán capaces de hacerse entender golpeando simplemente el material sensible al tacto. El material está hecho de un tejido corriente que incorpora una ingeniosa malla de fibras impregnadas en carbono que conducen a electricidad. Cuando se presiona la tela, el conjunto de señales que pasa a través de las fibras conductoras se altera y un chip de ordenador identifica dónde ha sido tocado el tejido. Entonces se dispara cualquier dispositivo electrónico que esté conectado a él, que podría no ser mayor que dos cajas de cerillas. La clave está en cómo tejemos la tela y cómo enviamos señales a través de ella. Podemos tejerla según los diseños de tela ya existentes con el fin de que no se vea, explica uno de los científicos. El material puede envolver objetos, lavarse o estrujarse sin que se estropee. Los científicos afirman también que se puede fabricar en serie de manera barata. Y lo que nos pide acá es lo siguiente. ¿Pueden estas afirmaciones hechas en el artículo comprobarse mediante una investigación científica en el laboratorio? Seleccione sí o no en cada caso. Acá tenemos las afirmaciones y vamos a ver si se puede comprobar de manera científica. Las afirmaciones son lavarse sin que se estropee. O sea que este material se puede lavar sin estropearse. Envolver objetos sin que se estropeen. Estrujarse, o sea, hacerlo así como puño, como cuando se lava, sin que se estropee. Y fabricarse en serie de manera barata. Vamos a ver si se pueden comprobar estas opciones. Analicemos cada una de las afirmaciones. Recordemos que una afirmación puede comprobarse científicamente en un laboratorio si es posible diseñar un experimento para observar, medir y verificar si la afirmación es verdadera o falsa. Veamos la primera. El material puede lavarse sin que se estropee. Sí, se puede tomar una muestra del material y someterla a ciclos de lavado simulados en un laboratorio, usando lavadoras controladas, detergentes estandarizados, etcétera, para observar si sus propiedades como la conductividad, la integridad del tejido y el funcionamiento del chip se mantienen intactas. Entonces, esta afirmación sí se puede comprobar con un experimento científico. Veamos la segunda. Envolver objetos sin que se estropeen. En este caso se pueden realizar pruebas de flexibilidad y resistencia. Se envuelve el material alrededor de objetos de diferentes formas y tamaños, aplicando presión y tensión para verificar si la conductividad eléctrica y la integridad física del tejido se mantienen. Así que esto también es comprobable. La número 3, estrujarse sin que se estropee. También se pueden diseñar experimentos donde el material sea sometido a compresión o torsión repetida, o sea, un estrujado.
para luego evaluar si sus características eléctricas y estructurales se ven afectadas. Entonces, esto también se puede comprobar, es comprobable de forma científica. Y la última, fabricarse en serie de manera barata. Esta afirmación sobre el costo y la capacidad de producción en serie es de naturaleza económica y de ingeniería de producción. Si bien puede ser objeto de un estudio de viabilidad o un análisis de costos, no se comprueba de la misma manera que las propiedades físicas de un material en un laboratorio científico estricto. La comprobación de ser barato implicaría análisis de mercado, cadenas de suministros, costos de materias primas, eficiencia de procesos, etcétera, que van más allá de un laboratorio de ciencias básicas. Por lo tanto, esta afirmación no es comprobable. Vamos a poner que no. Ven acá, básicamente tenemos que imaginarnos si se puede desarrollar un experimento con lo que nos dice acá y con el objeto que se está analizando para ver si se puede confirmar lo que nos dicen aquí. Bien, así quedarían las respuestas. Vamos a ver la número 3. La pregunta número 3 nos dice, ¿qué instrumento del equipo de laboratorio sería el instrumento que necesitarías para comprobar que la tela es conductora de electricidad? Las opciones, un voltímetro, un fotómetro, un micrómetro y un sonómetro. Analicemos bien el texto y las preguntas. En el texto acá describe el material como fibras impregnadas en carbono que conducen la electricidad y que cuando se presiona la tela, el conjunto de señales que pasa a través de las fibras conductoras se altera. La pregunta pide identificar el instrumento para comprobar la conductividad eléctrica del material. Así que vamos a analizar cada una de las opciones de los instrumentos. En primer lugar tenemos un voltímetro. Este instrumento se utiliza para medir la diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre dos puntos en un circuito. Si bien es fundamental en un circuito eléctrico, por sí solo no comprueba que la tela es conductora. Para comprobar la conductividad, se necesitaría aplicar un voltaje y luego medir una corriente o medir la resistencia. Sin embargo, en el contexto de las opciones y si se complementa con una fuente de voltaje, un voltímetro puede ser parte de la configuración para demostrar conductividad. Por ejemplo, midiendo una caída de voltaje o la presencia de voltaje en un punto después de que la corriente haya pasado por el material. Un multímetro que incluye voltímetro, amperímetro y ohmímetro sería ideal, pero de las opciones dadas es el más cercano a lo eléctrico. En el segundo caso tenemos un fotómetro. Y un fotómetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de la luz o las propiedades ópticas de un material. Este no tiene relación alguna con la conductividad eléctrica. El tercero, un micrómetro. Esta es una herramienta de precisión utilizada para medir pequeñas longitudes o grosores. Tampoco está relacionado con propiedades eléctricas. Y el último, un sonómetro, es un instrumento utilizado para medir el nivel de presión sonora o el ruido. Tampoco tiene relación con la conductividad eléctrica. Así que de las opciones proporcionadas, el voltímetro es el único instrumento directamente relacionado con la medición de propiedades eléctricas, aunque para comprobar conductividad de forma más directa se suele pensar en un ohmiómetro para medir resistencia, ya que baja resistencia es igual a alta conductividad, o un amperímetro para medir el flujo de corriente cuando se aplica un voltaje. El voltímetro es el que dentro de las opciones opera en el dominio eléctrico y es esencial para cualquier prueba de circuito donde la conductividad es un factor. Es un circuito simple para probar la conductividad. Se podría aplicar un voltaje conocido a través de la tela y usar el voltímetro para confirmar la presencia de voltaje al otro lado o la caída de voltaje a través de ella, indicando que la corriente ha pasado. Así que la respuesta correcta en este caso sería un voltímetro, es la que está más cercana. Vamos con la siguiente. Acá tenemos un texto de El Gran Cañón. Dice, el Gran Cañón está situado en un desierto de los Estados Unidos. Es un cañón muy largo y profundo que contiene muchos estratos de roca. En algún momento del pasado, los movimientos de la corteza terrestre lavaron estos estratos. Hoy en día, el Gran Cañón tiene 1,6 kilómetros de profundidad en algunas zonas. El río Colorado fluye por el fondo del cañón. Mira la siguiente foto del Gran Cañón tomada desde su orilla sur. En las paredes del cañón se pueden ver los diferentes estratos de roca. No te ven la foto.
Luego dice, cada año unos 5 millones de personas visitan el Parque Nacional del Gran Cañón. Existe preocupación por el deterioro que está sufriendo el parque debido al elevado número de visitantes. ¿Es posible responder a las preguntas siguientes mediante una investigación científica? Vamos a elegir si sí o no. Las preguntas que vamos a evaluar son, ¿qué cantidad de erosión se produce por la utilización de las pistas forestales? Y la otra, ¿el parque es tan bello como lo era hace 100 años? Analicemos. Una pregunta es científicamente investigable si puede ser respondida a través de la observación empírica, la medición, la experimentación y la recopilación de datos objetivos y reproducibles. Veamos la pregunta número uno. ¿Qué cantidad de erosión se produce por la utilización de las pistas forestales? La erosión es un proceso físico que puede ser medido, por ejemplo, el volumen de la tierra o roca desplazada, la profundidad de surcos, etc. La cantidad implica una medida cuantitativa. La utilización de las pistas forestales sugiere una variable que puede ser correlacionada o investigada. Un científico podría establecer parcelas de estudio, medir la erosión en pistas utilizadas versus áreas no utilizadas, comparar datos a lo largo del tiempo, usar técnicas de teledetección para medir cambios en la topografía, etcétera, etcétera. Todo esto implica métodos científicos. Entonces, en este caso, esta pregunta sí puede ser respondida. La siguiente pregunta, ¿el parque es tan bello como lo era hace 100 años? La belleza es una cualidad subjetiva, personal y estética. No puede ser medida objetivamente con instrumentos científicos ni cuantificada de manera universal. Lo que una persona encuentra bello, otra puede no encontrarlo, aunque se podrían investigar cambios físicos en el parque, por ejemplo, la presencia de basura, la alteración de paisajes, la desaparición de especies. La pregunta específica sobre si es tan bello no es una pregunta científica. Así que esta no puede ser respondida mediante una investigación científica. Así quedarían entonces estas opciones. La temperatura en el Gran Cañón varía de menos de 0 grados centígrados a más de 40 grados centígrados. Aunque la zona es desértica, las grietas de las rocas a veces contienen agua. ¿De qué manera estos cambios de temperatura y la presencia de agua en las grietas de las rocas contribuyen a acelerar el desmenuzamiento de las rocas? Tenemos las opciones de respuestas. El agua congelada disuelve las rocas calientes. El agua cementa las rocas entre sí. El hielo pule la superficie de las rocas. Y la última, el agua congelada se dilata en las grietas de las rocas. Vamos a ir analizando cada una de ellas. La pregunta en sí se centra en cómo la variación de temperatura, específicamente por debajo de 0 grados centígrados, y la presencia de agua en las grietas de las rocas contribuyen al desmenuzamiento de las rocas. Esto se refiere a un proceso de meteorización física y mecánica. Vamos a ver entonces las opciones. La primera opción dice el agua congelada disuelve las rocas calientes. El agua sí puede disolver ciertos materiales en las rocas, meteorización química, pero la disolución no es el mecanismo principal de desmenuzamiento asociado con el congelamiento. Además, el término rocas calientes es irrelevante para el proceso de expansión del agua al congelarse, y que esta no sería la correcta. La segunda, el agua cementa las rocas entre sí. Lo contrario, el proceso de desmenuzamiento implica la rotura o separación de las rocas, no su unión. El agua en sí misma no cementa las rocas, de hecho puede ser un agente de erosión y meteorización. O sea que esta no, porque acá nos está diciendo que las une y nos pide identificar cuál acelera el desmenuzamiento, o sea, la separación. La tercera, el hielo pule la superficie de las rocas. Bueno, el hielo puede causar abrasión y pulido en algunos contextos, como los glaciares, pero el problema habla de aguas en las grietas y desmenuzamiento, que son indicativos de la rotura interna de la roca, no del pulido superficial a gran escala por movimiento glacial, así que esta no sería tampoco la respuesta correcta. Y la última, el agua congelada se dilata en las grietas de la roca. Esta es una descripción precisa de un proceso conocido como gelifracción o crioturbación. El agua tiene la propiedad única de expandirse aproximadamente un 9% de su volumen cuando se congela. Si el agua entra en las grietas de las rocas y la temperatura baja de 0 grados centígrados, el agua se convierte en hielo, se expande y ejerce una enorme presión sobre las paredes de la grieta. Con ciclos repetidos de congelación y descongelación que ocurren cuando los cambios de temperatura de menos 0 grados centígrados a más de 40 grados centígrados.
Esta presión constante agranda las grietas y eventualmente rompe la roca. Esto es exactamente lo que causa el desmenuzamiento de las rocas. Así que la respuesta correcta en este caso sería la cuarta opción. Espero que estas explicaciones te estén quedando claras. Recuerda, el video lo puedes ver cuantas veces quieras para entender mejor. Seguimos con el Gran Cañón y nos dice, en el estrato de caliza A del Gran Cañón se encuentran muchos fósiles de animales marinos, como almejas, peces y corales. ¿Qué sucedió hace millones de años para que aparezcan estos fósiles en este estrato? Vamos a ver qué fue lo que pasó para que aparecieran estos fósiles. Entonces veamos que la pregunta se centra en la presencia de fósiles de animales marinos, las almejas, los peces, los corales, en un estrato de caliza o roca sedimentaria en el Gran Cañón, que actualmente es un desierto. Esto requiere comprender cómo se forman los fósiles y cómo los ambientes geológicos cambian a lo largo de millones de años. Los fósiles de los animales marinos indican que los organismos vivieron en un ambiente marino. La caliza es una roca sedimentaria que a menudo se forma en ambientes marinos a partir de la acumulación de restos de organismos marinos. Y actualmente es un desierto. Esto significa que el ambiente actual es muy diferente del ambiente donde vivieron estos organismos. Bueno, con todo eso en mente, vamos a ir analizando cada una de las opciones para encontrar la respuesta correcta. La primera dice, antiguamente los habitantes transportaban alimentos marinos desde el océano hasta esta área. Los fósiles son restos de organismos que murieron y fueron preservados naturalmente en las rocas a lo largo de millones de años. No son alimentos transportados por habitantes antiguos. Además, esta explicación no da cuenta de la presencia de corales, que son organismos sésiles, o sea que están fijos, que forman arrecifes en el mar. Por lo tanto, esa respuesta sería incorrecta. La siguiente. En otro tiempo los océanos eran más violentos y olas gigantes arrastraban criaturas marinas hacia el interior. Aunque las olas pueden arrastrar cosas, no pueden transportar peces, almejas o corales, que forman estructuras grandes, tierra adentro a cientos de miles de kilómetros de un océano y depositarlos en capas de roca para que se fosilicen en un desierto actual. La formación de estratos de caliza con estos fósiles indica un ambiente marino prolongado, no un evento aislado de una ola gigante. Por lo tanto, esta opción tampoco es correcta. La siguiente, en esa época la zona estaba cubierta por un océano que más tarde se retiró. Acá nos dice, esta es la explicación geológica estándar para encontrar fósiles marinos en rocas que ahora están en tierra. Los estratos de caliza con fósiles de organismos marinos se forman en el fondo de antiguos océanos o mares poco profundos. Los movimientos tectónicos, como los que menciona el texto que levantaron estos estratos, pueden elevar estas formaciones del fondo del mar hasta convertirse en parte de cordilleras o cañones en continentes que ahora son áridos. Este es un proceso bien documentado en la geología de la Tierra. Por lo tanto, en este caso, definiremos esta como la respuesta correcta. Porque básicamente nos está explicando específicamente el proceso del por qué se crean estos fósiles. Y la última, por análisis, nos dice, algunos animales marinos vivieron una vez sobre la Tierra antes de emigrar al mar. La evolución de la vida en la Tierra generalmente muestra lo contrario. La vida surgió en el agua y algunos organismos migraron a la Tierra. Los organismos mencionados, como las almejas, los peces y los corales, son intrínsecamente marinos, no son especies que emigraron del medio terrestre al marino para luego fosilizarse en un estrato de caliza. Así que esta no es la correcta. La respuesta correcta es que en esa época la zona estaba cubierta por un océano que más tarde se retiró. Más tarde un océano, había peces, corales y almejas que pues con el tiempo se fueron fosilizando y el mar se retiró. Esa es la pregunta, la última pregunta del módulo 3 de ciencias. Vamos a verificar las respuestas para que todo esté correcto. Y veamos, la primera está correcta, la Tierra gira alrededor de su eje. La segunda es también, si se puede experimentar. Son tres que sí, una que no. Acá también la 3 está correcta, es el voltímetro, el instrumento que se utiliza. Acá también las dos preguntas, una se puede comprobar y la otra no. La pregunta 5 está correcta, el agua congelada se dilata en las grietas de las rocas y la 6 también está correcta. Terminamos con ciencias, nos vamos para matemáticas. Aquí solo vas a regresar, dale clic donde dice tercer ciclo y media
Regresas a la página principal, vamos con matemática, te registras una vez más y ya estamos acá en módulo 3 de matemáticas. Sí sé que los videos están un poquito largos, pero ten paciencia, recuerda que esto es por tu propio beneficio. Mira el video completo para que tengas todas las respuestas y escucha bien las explicaciones que te voy dando para que sepas cómo se llega a esa respuesta. Recuerda que no se trata solamente de decirte lo que es, sino que también explicarte o enseñarte el por qué es así. Dale like también, suscríbete y compártelo este video con tus compañeros. Vámonos a matemáticas. Entonces, el primer ejercicio tenemos barcos de vela. Hay un dibujo acá de un barco con una vela. El texto dice, el 95% del comercio mundial se realiza por mar, gracias a unos 50.000 buques cisterna, graneleros y buques portocontenedores. La mayoría de estos barcos utilizan petróleo diésel. Los ingenieros pretenden utilizar la energía eólica para sustentar los barcos. Su propuesta consiste en enganchar velas volantines a los barcos y utilizar el poder del viento para reducir el consumo de diésel y el impacto del combustible sobre el medio ambiente. Esa es la situación. La pregunta nos dice, una ventaja de utilizar una vela volantín es que esta vuela a una altura de 150 metros. Allí la velocidad del viento es aproximadamente un 25% mayor que sobre la cubierta del barco. A ver, ¿a qué velocidad aproximadamente sopla el viento en una vela volantín cuando sobre la cubierta de un buque portacontenedor la velocidad del viento es de 24 kilómetros por hora? Y las opciones son 6 kilómetros por hora, 18 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, 49 kilómetros por hora. Vamos a ver. El problema acá, sacarla ahorita, nos da los datos claves. La velocidad del viento sobre la cubierta del barco. Velocidad del viento en cubierta. Dice que son 24 kilómetros por hora. También nos da la velocidad del viento en la vela volantín a 150 metros de altura. La velocidad es 25% más que la cubierta. Nos quedaría así. Como nos dice que el viento en la cubierta son 24 kilómetros por hora, la vela que está a 150 metros de altura tiene una velocidad que es un 25% más que los 24 kilómetros por hora del viento en la cubierta. Así que necesitamos calcular en primer lugar cuánto es el 25% de 24 kilómetros y luego sumar este valor a la velocidad base. Este sería nuestro paso 1. Calcular el 25% de velocidad del viento en cubierta. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso, el 25% lo podríamos calcular o también visualizar como una fracción, como el 25%. Estamos hablando de un cuarto de la velocidad o 0.25. 0.25. Entonces solamente vamos a multiplicar 24 por 0.25. Y para hacerlo más rápido aquí vamos a ver 24 por 0.25. Eso nos da un total de 6. Entonces el 25% de 24 kilómetros por hora es 6 kilómetros por hora. Acá tenemos ya el 25%. Ahora el paso 2 sería sumar el aumento de velocidad. Como nos decía que la velocidad en cubierta es 24 kilómetros por hora y la velocidad del viento en la vela es el 25%, o sea 6 kilómetros por hora, vamos a sumar
velocidad total sería igual a 24 más 6 y esto nos da 30, así rapidito. Quiere decir que es 30 kilómetros por hora. Y vengamos acá, tenemos esta opción. Sí, aquí está, 30 kilómetros por hora. Entonces la pregunta era, ¿a qué velocidad aproximadamente sopla el viento en una vela volantín cuando sobre la cubierta de un buen buque portacontenedor la velocidad es de 24 kilómetros por hora? La respuesta es 30 kilómetros por hora. A esa velocidad sopla el viento en la vela cuando está a 150 metros de altura. Vamos a pasar a la pregunta número 2. Nos dice, aproximadamente qué longitud debe tener la cuerda de la vela volantín para tirar del barco en ángulo de 45 grados y estar a una altura vertical de 150 metros, tal como se muestra en el dibujo de la derecha. Acá. Las opciones son 173 metros, 212 metros, 285 metros y 300 metros. En primer lugar, para que puedas comenzar a responder esta interrogante, lo que tienes que hacer acá, hasta el mismo dibujo te lo representa, te vas a imaginar que lo que tienes aquí es un triángulo rectángulo, en el cual la altura de la vela, o sea, los 150 metros son el cateto opuesto. La distancia horizontal desde el barco hasta abajo de la vela, desde acá, sería el otro cateto. Y la cuerda, esta que está acá, representa la hipotenusa. Aquí identificamos todos los lados del triángulo. La altura de la vela, desde este punto del barco hasta allá a los 150 metros, representan el cateto opuesto a la hipotenusa. La distancia que está desde este punto del barco hasta la altura de la vela es el otro cateto. Y la cuerda, acá que va hacia arriba, es la hipotenusa. Entonces la información que tenemos es cateto opuesto es igual a 150 metros y tenemos un ángulo de 45 grados. Y lo que nos pide saber es la longitud de la cuerda, o sea, la hipotenusa. Entonces sería la variable que necesitamos obtener. ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? Fácil. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar la trigonometría, específicamente la opción seno o sin. ¿Cuál es la fórmula para desarrollar este ejercicio entonces? Sería sin de 45 grados, el seno de 45 grados va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto es el seno de 45 grados. El seno, esto lo pueden hacer con la calculadora, de 45 grados es igual a 0.7071. Ahora que ya tenemos los datos, lo que ya sabemos que el cateto opuesto son 150 metros. La hipotenusa es X, lo que queremos averiguar. Y el seno de 45 grados, que es el ángulo que nos están dando acá, es 0.7071. Vamos a sustituir entonces y aquí vamos a cambiar la posición de los datos.
X, que sería la hipotenusa, va a ser igual a los 150 metros, que son el cateto opuesto, sobre o entre los 0.7071, que sería el seno de 45 grados. Para poder encontrar la longitud de X, acá despejamos X y le damos vuelta a la fórmula. Entonces X, que es la hipotenusa, sería igual a, si dividimos acá, la calculadora, 150 entre 0.7071 nos da 212.13, bla, 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 bla. X sería igual a 212.13. Y si buscamos entre las opciones acá, tenemos la más cercana que sería 212 metros. Entonces sería la longitud de la cuerda o la hipotenusa del triángulo. ¿Ven? Así es como se resuelve este ejercicio. Espero que te haya quedado claro. Vuelve a ver la explicación para que lo entiendas. Y si no, pues también ahí te puedes auxiliar de tu maestro para que te explique una vez más. Pero básicamente eso es lo que tienes que hacer. Tener en cuenta que estás trabajando con un triángulo, saber las diferentes partes del triángulo, cateto opuesto, el otro cateto, la hipotenusa y la función que se utiliza, la fórmula para encontrar la longitud de la hipotenusa cuando tenemos un cateto y un ángulo. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Acá nos dice que Cristina acaba de sacar la licencia de conducir y quiere comprar su primer auto. La siguiente tabla muestra las características de 4 autos que vio en un concesionario de la zona. Tenemos el modelo, los modelos Alfa, Volte, Caster y Diesel. Tenemos la información del año, el precio proporcionado, el kilometraje y la capacidad del motor. El Alfa dice que es un año 2003, el precio proporcionado es de 4.800, el kilometraje tiene 105.000 millas y la capacidad del motor en litros es de 1,79 litros. El Volte es año 2000, el precio 4.450, el kilometraje 115.000 millas y capacidad del motor 1,79 litros, 1,80 litros podríamos decir. El Castel, eso es 2001, el precio 4.250, tiene 128.000 millas, un montón, y la capacidad del motor es de 1,82 litros. Y el de Sal es del 99, precio 3.990, tiene 109.000 millas y la capacidad del motor es 1,78, podemos decir 1,80 también. Ahora nos dice, Cristina quiere un auto que cumpla todas estas condiciones, que el kilometraje no debe superar los 120.000 kilómetros, que deba haberse fabricado en el año 2000 o un año posterior y que el precio proporcionado no debe superar los 4.500 cents. De estos autos vamos a ver cuál cumple con estas 3 características. Vamos a ir analizando cada uno de los autos. Como ya vimos, el Alfa tiene un kilometraje de 105.000 kilómetros. O sea que no supera los 120.000 kilómetros que ella quiere. O sea, esta parte sí la cumple. Está fabricado en el 2003 y ella necesita uno del 2000 o posterior, así que también cumple con esa característica. Y el precio de este anda en 4.800. Aquí sí hay un problema porque ella no quiere pagar más de 4.500. O sea que el Alfa está descartado. El Volte tiene un kilometraje de 115.000 kilómetros. También cumple con el primero, la primera característica. El año de fabricación es en el 2000, o sea que también cumple con la característica. El precio 4.200, no, 4.450. Y ella no quiere pagar más, no quiere pagar más de 4.500, o sea que cumple con las 3 características. Hasta acá podríamos definir que esta es la respuesta correcta, el Volte. Vamos a ver los demás. Un poquito más rápido. El Castel dice que tiene un kilometraje de 128.000 millas, así que ya no cumple con esta. Lo dejamos descartado. El de Sal tiene 109 millas, sí cumple con la primera condición, pero fue fabricado en el 2000 el de Sal en el 99, así que no llega al año, también está descartado.
Ya que analizamos todos los autos, nos quedamos con el volte. Esta sería la respuesta correcta. Porque ella quiere un carro que no pase 120.000 millas y este tiene 115.000 millas. Estamos bien. Que esté fabricado en el 2000 o después. Y este está fabricado en el 2000. Está bien. Y que el precio no pase 4.500 y este vale 4.450. Todavía le quedan $50 para la gasolina. La respuesta sería el volte. Aquí solo vas viendo los datos, analizando las características para encontrar la respuesta correcta. Bien. Siguiente pregunta relacionada con lo mismo. ¿Qué auto tiene la menor capacidad del motor? Vamos a ver. En la tabla de datos se nos muestran las características de los cuatro modelos. El Alfa, el Volte, el Castelli y el Desal. Y nos dice la capacidad que tiene el motor en litros. Vamos a ver la fila capacidad del motor de litros. El Alfa tiene una capacidad de 1,79 litros. El Volte tiene una capacidad de 1,796. El Castel tiene una capacidad de 1,82 y el de Sal tiene una capacidad de 1,783. Comparando los números para encontrar el valor más pequeño, tenemos 1,79, 1,796, 1,820, 1,783. En el primero, 790, 780 se pasa, 790, 780 se pasa, 780. 1,80. Así que la respuesta correcta sería el último modelo, el de Sal, porque la capacidad del motor es de 1,783. Es el que tiene el número más bajo entre todos. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Acá tenemos a Elena la ciclista. Dice, Elena acaba de comprar una bicicleta nueva con un velocímetro situado en el manubrio. El velocímetro le indica a Elena la distancia que recorre y la velocidad promedio del trayecto. Durante un trayecto, Elena recorrió 4 kilómetros durante los 10 primeros minutos y luego 2 kilómetros durante los 5 minutos siguientes. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? La velocidad promedio de Elena fue mayor durante los 10 primeros minutos que durante los 5 minutos siguientes. La velocidad promedio de Elena fue la misma durante los 10 primeros minutos que durante los 5 minutos siguientes. La velocidad promedio de Elena fue menor durante los 10 primeros minutos que durante los 5 minutos siguientes. Y la última, no se puede decir nada sobre la velocidad promedio de Elena a partir de la información entregada. Bien, acá primero saquemos los datos. Tenemos dos distancias y dos tiempos distintos. En el primer segmento dice que recorrió 4 kilómetros en 10 minutos. En el segundo segmento dice que recorrió 2 kilómetros en 5 minutos. Así a simple vista podemos ver que es la mitad del primer segmento. Recorrió 4 kilómetros, la mitad serían 2. En 10 minutos la mitad sería 5, o sea que la velocidad tendría que ser la misma. Pero vamos a ver. La fórmula para calcular la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. O sea que para sacar la velocidad del primer segmento sería velocidad igual la distancia que fueron 4 kilómetros sobre 10 minutos. Efectuamos la división. Ya sabemos que va a dar 0,4 horas. Efectuamos la división. 4 entre 10 nos da que la velocidad promedio en el primer segmento fue de 0,4 kilómetros por minuto en este caso. En el segundo segmento, la fórmula sería velocidad igual distancia, serían 2 kilómetros entre tiempo 5 minutos. Velocidad sería entonces acá 2 entre 5 igual 0,4 kilómetros por minuto. Como podemos ver, la velocidad promedio fue la misma.
0.4 kilómetros por hora por minuto en el primer segmento y 0.4 kilómetros por minuto en el segundo segmento. Así que de las afirmaciones, la velocidad promedio de Elena fue mayor durante los 10 primeros minutos, no cumple. La velocidad promedio de Elena fue la misma durante los 10 primeros minutos que durante los 5 minutos siguientes. Esa sería la respuesta correcta. Porque ya verificamos acá, después de sacar los datos, que la velocidad fue la misma, 0.4 kilómetros por minuto. Así que esta sería la respuesta correcta. La velocidad de Elena fue la misma durante los 10 primeros minutos que durante los 5 minutos siguientes. Muy bien, vamos a pasar ahora a la última pregunta, la pregunta 6, siempre con la situación de Elena. Nos dice que la ciclista Elena recorrió 6 kilómetros hasta la casa de su tía. El velocímetro marcó una velocidad promedio de 18 kilómetros por hora para todo el trayecto. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? La primera, Elena se demoró 20 minutos en llegar a casa de su tía. La segunda, Elena se demoró 30 minutos en llegar a casa de su tía. La tercera, Elena se demoró 3 horas en llegar a casa de su tía. Y la última, no se puede decir cuánto tiempo se demoró Elena en llegar a casa de su tía. Bien, saquemos los datos que tenemos acá. En primer lugar, tenemos la distancia que Elena recorrió, que son 6 kilómetros. Y la velocidad a la cual viajó, que son 18 kilómetros por hora. Lo que nos pide es el tiempo. En el ejercicio anterior nos estaba pidiendo la velocidad que ella llevaba y ahora nos está pidiendo el tiempo que se tardó en llegar hasta la casa de su tía. Para encontrar el tiempo, la fórmula que vamos a utilizar es tiempo igual a distancia sobre velocidad. Sustituyendo los datos, tenemos que tiempo va a ser igual a 6 kilómetros, que es la distancia entre 18 kilómetros por hora, que es la velocidad a la cual ella iba. Hacemos la división. Vamos a ocupar la calculadora para hacerlo rápido. Tenemos 6 entre 18, igual, nos da que el tiempo es igual a 0.33. Vamos a utilizar solamente las primeras dos cifras. 0.33. Pero acá estamos hablando de horas, porque ella iba viajando 18 kilómetros por hora. O sea que se tardó 0.33 horas. Eso tenemos que convertirlo a minutos, porque acá nos dice 20 minutos, 30 minutos, 3 horas, no puede ser, porque son 0.33. Para convertir esto a minutos solamente vamos a multiplicar el 0.33 por 60, que es lo que hay, que son los minutos que hay en una hora. Multiplicamos 0.33 por 60 y esto nos da 19.8. Como acá no tenemos 19.8, pero tenemos 20, así que vamos a aproximarlo. Vamos a decir que se tardó 20 minutos. Se demoró 20 minutos en llegar a la casa de la tía. Con esta fórmula encontramos esta respuesta. Tiempo igual a distancia sobre velocidad. Y acá como nos dio así, en horas lo multiplicamos por los 60 para llegar a los minutos. Le aproximamos porque no está la respuesta 19.8, sino que 20. Y con esto finalizamos ya matemáticas. Le vamos a dar finalizar para verificar las respuestas. La primera respuesta está correcta, si eran 30 kilómetros por hora el viento. La segunda respuesta, si la longitud de la cuerda, 212 metros. La tercera, el mejor auto para Cristina con base a las especificaciones que ella quería es el Volte. La cuarta, el que tiene menor capacidad es el de sal, menor capacidad del motor. En la primera, la velocidad que llevaba Elena dice que es la misma durante los 10 primeros minutos que durante los 5 primeros minutos, no cambió. Y la última, Elena se tardó 20 minutos en llegar a la casa de su tía. Bueno, con esto finalizamos ya el de matemáticas. Vamos a la última parte del módulo 3
de tercer ciclo, que sería lectura. Lo vamos a escribir una vez más. Voy a llenar los datos y los veo ya en la prueba. Bien, estamos ya acá en la prueba de lectura del módulo 3 de tercer ciclo y educación media. Recuerden, aquí es leer, analizar y encontrar la respuesta correcta. Vamos a ver en la primera lectura, nos dice herramientas científicas de la policía. Esta la vamos a omitir porque está incorrecta, es un error de la plataforma. Como pueden ver acá, nos dice la pregunta, una ventaja de utilizar una vela volantín es que esta vuela a una altura de 150 metros. ¿A qué velocidad aproximada sopla el viento? Aquí se confundieron con las de matemáticas, así que esta la vamos a dejar así. No la vamos a tomar en cuenta. Ni la segunda tampoco. Bueno, la segunda sí. ¿Cuál es el objetivo principal del autor? Vamos a leer acá. Dice, herramientas científicas de la policía. Se ha cometido un asesinato, pero el sospechoso lo niega todo. Afirma no conocer a la víctima, dice que nunca la había visto, que nunca estuvo cerca de él, que nunca lo tocó. La policía y el juez están convencidos de que no dice la verdad, pero ¿cómo comprobarlo? En la escena del crimen, los investigadores han reunido hasta la más mínima evidencia, fibras de tela, cabellos, huellas dactilares, colillas, etcétera. Los pocos cabellos encontrados en la chaqueta de la víctima son pelirrojos y coinciden sospechosamente con los del sospechoso. Si se pudiera probar que estos cabellos son realmente suyos, sería una prueba de que él conocía efectivamente a la víctima. Cada persona es única. Los especialistas se pusieron manos a la obra, examinaron algunas células de la raíz de estos cabellos y algunas células sanguíneas del sospechoso. En el núcleo de cada célula de nuestro cuerpo hay ADN. ¿Qué es eso? El ADN es como un collar hecho de dos cadenas de perlas enroscadas. Imagina que estas perlas son de cuatro colores diferentes y que miles de estas perlas de colores que forman un gen están dispuestas en un orden muy específico. En cada individuo este orden es exactamente el mismo en todas las células del cuerpo, tanto en las de las raíces del cabello como en las del dedo gordo del pie, las del hígado y las del estómago o la sangre. Pero el orden de las perlas varía de una persona a otra. Dado el número de perlas dispuestas de este modo, hay muy pocas probabilidades de que haya dos personas con el mismo ADN. Salvo los gemelos idénticos, como es único para cada individuo, el ADN es como un carnet de identidad genérico. Por lo tanto, los especialistas en genética son capaces de comparar el carnet de identidad genético del sospechoso determinado por su sangre con el de la persona pelirroja. Si el carnet genético es el mismo, sabrán que el sospechoso estuvo en efecto cerca de la víctima que según él nunca había visto. Solo una prueba. Cada vez con mayor frecuencia en casos de abusos sexuales, asesinatos, robos o delitos, la policía hace análisis genéticos. ¿Para qué? Para intentar encontrar evidencia de contacto entre dos personas, dos objetos o una persona y un objeto. Probar dicho contacto suele ser muy útil para la investigación, pero no proporciona necesariamente la prueba de un delito. Es solo una prueba entre muchas otras. Bien, con el texto leído, la pregunta 2 dice, de la lectura anterior, ¿cuál es el objetivo principal del autor? Advertir, divertir, informar o convencer. Vamos a ver. En este caso, para determinar el objetivo principal del autor debemos considerar el contenido y el tono del texto. En la primera opción, advertir, el texto no presenta una amenaza inminente ni busca alertar al lector sobre un peligro que deba evitar, así que no hay un tono de precaución. En la parte de divertir, el texto no utiliza humor, elementos de ficción fantasiosos ni un lenguaje diseñado para entretener, aunque narra un caso, su propósito no es el ocio. Descartamos esas dos. La tercera, informar. El texto explica detalladamente un método científico, el análisis de ADN, utilizado en la investigación policial. Define que el ADN, cómo se compara entre individuos y para qué se usa en casos de delitos. Utiliza un lenguaje claro y expositivo, presenta hechos y conceptos. Y con la parte de convencer acá, si bien el texto muestra la utilidad del ADN como prueba, no intenta persuadir al lector para que adopte una postura específica o realice una acción. Su propósito no es argumentar a favor o en contra de algo, sino que está explicando un proceso. El texto comienza presentando un escenario, un crimen y un sospechoso que miente, y luego introduce el concepto de ADN como una herramienta para resolver ese tipo de situaciones, explicando su base científica y su aplicación en la policía. Esta estructura y contenido son característicos de un texto informativo. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería que el objetivo principal del autor es informar. Veamos la siguiente.
Al final de la introducción, el párrafo en cursivas de la lectura Herramientas científicas de la policía dice, pero ¿cómo probarlo? Según el texto, los investigadores intentan encontrar una respuesta a esta pregunta, interrogando a los testigos, realizando análisis genéticos, interrogando meticulosamente al sospechoso o volviendo sobre todos los hallazgos de la investigación de nuevo. ¿Cómo van a responder esta pregunta? Pero ¿cómo probarlo? De estas cuatro opciones. Veamos. La pregunta, pero ¿cómo probarlo? Se refiere a cómo la policía y el juez pueden probar que el sospechoso no dice la verdad, específicamente en relación con su negación de conocer a la víctima o haber estado cerca de ella. El párrafo siguiente de las cursivas, en la escena del crimen, los investigadores han reunido hasta la más mínima evidencia, fibras de tela, cabellos, huellas dactilares, colillas. Los pocos cabellos encontrados en la chaqueta de la víctima son pelirrojos y coinciden sospechosamente con los del sospechoso. Si se pudiera probar que esos cabellos son realmente suyos, sería una prueba de que él conocía efectivamente a la víctima. Establece la necesidad de una prueba completa. Luego el texto introduce la sección Cada persona es única, donde se explica el ADN y se menciona. Por lo tanto, los especialistas en genética son capaces de comparar el carnet de identidad genético del sospechoso, determinado por su sangre, con el de la persona pelirroja. Si el carnet genético es el mismo, sabrán que el sospechoso estuvo en efecto cerca de la víctima, que según él nunca había visto. Esto indica claramente que la forma en que los investigadores intentan probarlo, es decir, la relación entre el sospechoso y la víctima a través de la evidencia, es mediante el análisis genético. Por lo tanto, de las opciones, la respuesta correcta sería que van a probar si la persona es el culpable realizando análisis genéticos. Bien, vamos con la siguiente. Acá dice, siéntase cómodo con sus zapatillas deportivas. Y la lectura dice, durante 14 años, el Centro de Medicina Deportiva de Lyon en Francia ha estado estudiando las lesiones de los jóvenes deportistas y de los deportistas profesionales. El estudio ha establecido que la mejor medida a tomar es la prevención y unas buenas zapatillas deportivas. Golpes, caídas, desgastes y desgarros. El 18% de los deportistas de entre 8 y 12 años ya tienen lesiones de talón. El cartílago del tobillo de los futbolistas no responde bien a los golpes y el 25% de los profesionales han descubierto ellos mismos que es un punto especialmente débil. También el cartílago de la delicada articulación de la rodilla puede resultar dañado de forma irreparable y si no se toman las precauciones adecuadas desde la infancia, de los 10 a los 12 años, esto puede causar una artritis ósea prematura. Tampoco la cadera escapa a estos daños, y en especial cuando está cansado. El jugador corre el riesgo de sufrir fracturas como resultado de las caídas o colisiones. De acuerdo con el estudio, los futbolistas que llevan jugando más de 10 años experimentan un crecimiento irregular de los huesos de la tibia o del talón. Esto es lo que se conoce como pie de futbolista, una deformación causada por los zapatos con suelas y hormas demasiado flexibles. Proteger, sujetar, estabilizar y absorber. Si una zapatilla, si una zapatilla es demasiado rígida, dificulta el movimiento. Si es demasiado flexible, incrementa el riesgo de lesiones y esguinces. Un buen calzado deportivo debe cumplir cuatro requisitos. En primer lugar, debe proporcionar protección contra factores externos, resistir los impactos del balón o de otro jugador, defender de la irregularidad del terreno y mantener el pie caliente y seco, incluso con lluvia y frío intenso. Debe dar sujeción al pie y en especial a la articulación del tobillo, para evitar esguinces, hinchazón y otros problemas que puedan incluso afectar a la rodilla. También debe proporcionar una buena estabilidad al jugador, de modo que no resbale en suelo mojado o no tropiece en superficies demasiado secas. Y finalmente debe amortiguar los golpes, especialmente los que sufren los jugadores de voleibol y baloncesto que continuamente están saltando. Pies secos. Para evitar molestias menores pero dolorosas como ampollas, grietas o pie de atleta, infección por hongos, el calzado debe permitir la evaporación del sudor y evitar que penetre la humedad exterior. El material ideal es el cuero, que puede haber sido impermeabilizado para evitar que se empape en cuanto llueva. La pregunta nos dice, ¿qué intenta demostrar el autor en este texto? Las opciones que la calidad de muchas zapatillas deportivas ha mejorado mucho,
que es mejor no jugar al fútbol si eres menor de 12 años, que los jóvenes sufren cada vez más lesiones debido a la baja forma física, o que es muy importante para los deportistas jóvenes calzar unas buenas zapatillas deportivas. Vamos a ver. Para determinar lo que el autor intenta demostrar, debemos observar el tema central, los argumentos presentados y las conclusiones implícitas o explícitas. En primer lugar, el título es Siéntase cómodo con sus zapatillas deportivas. En la introducción establece que la mejor medida a tomar es la prevención y unas buenas zapatillas deportivas. En el segundo párrafo, detalla diversas lesiones que sufren los deportistas, incluyendo la deformación del pie del futbolista causada por zapatos con suelas y hormas demasiado flexibles. Esto subraya la importancia de un calzado adecuado para prevenir daños. Luego, en el siguiente párrafo, en el tercer párrafo, subtitulado Proteger, sujetar, estabilizar y absorber, describe detalladamente los cuatro requisitos que debe cumplir un buen calzado deportivo. Esto refuerza la idea de lo que constituye una buena zapatilla y por qué es importante. El último párrafo, pies secos, añade la importancia de que el calzado permita la evaporación del sudor y evite la humedad exterior para prevenir problemas como ampollas o pie de atleta. Entonces, teniendo eso como base, vamos a analizar las respuestas. La primera, que la calidad de muchas zapatillas deportivas ha mejorado mucho. Mm, El texto no compara la calidad actual con la pasada ni celebra mejoras. Se centra en lo que las zapatillas deben hacer, no en su evolución. Así que esta no aplica. La número 2, que es mejor no jugar al fútbol si eres menor de 12 años. El texto menciona lesiones en deportistas jóvenes de 8 a 12 años y la importancia de precauciones desde la infancia, de los 10 a los 12 años, pero no sugiere que se deba evitar el deporte, sino que se deben tomar las precauciones adecuadas, entre ellas el calzado. Esta no sería tampoco. La tercera, que los jóvenes sufren cada vez más lesiones debido a su baja forma física. El texto menciona que los jóvenes sufren lesiones, pero atribuye las causas a golpes, caídas, etc. Y especialmente a calzado inadecuado. Pie de futbolista causado por zapatos demasiado flexibles, no a una baja forma física. Así que esta tampoco. Y la siguiente, que es muy importante para los deportistas jóvenes, calzar unas buenas zapatillas deportivas. Esta afirmación resume perfectamente el mensaje central del texto. Desde el inicio, el estudio establece que la mejor medida a tomar es la prevención y unas buenas zapatillas deportivas. Todo el desarrollo posterior, detallando las lesiones causadas por calzado inadecuado y los requisitos de un buen calzado, apoyan esta idea. Así que la respuesta correcta es la número 4. Seguimos con la siguiente. Fíjate en esta frase que está casi al final del artículo. Aquí se presenta en dos partes. Para evitar molestias menores pero dolorosas como ampollas, grietas o pie de atleta, infección por hongos. En la primera parte, el calzado debe permitir la evaporación del sudor y evitar que penetre la humedad exterior. La segunda parte. ¿Cuál es la relación entre la primera y la segunda parte de la frase? Y las opciones son contradice la primera parte, repite la primera parte, describe el problema planteado en la primera parte, describe la solución al problema planteado en la primera parte. Vamos a analizar la relación. La primera parte, que dice, para evitar molestias menores pero dolorosas como ampollas, grietas o pie de atleta, infección por hongos. Esta parte claramente expone una serie de problemas como las molestias, las ampollas, las grietas, el pie de atleta, que se quieren prevenir. La segunda parte, el calzado debe permitir la evaporación del sudor y evitar que penetre la humedad exterior. Esta parte indica lo que el calzado debe hacer, o sea, permitir la evaporación del sudor para lograr el objetivo expresado en la primera parte. Es decir, describe las características que el calzado debe tener para evitar las molestias mencionadas. Vamos a ver con las opciones. La primera contradice la primera parte. La segunda parte no niega ni se opone a la primera, de hecho está lógicamente conectada a ella, así que esta no es la respuesta. La siguiente repite la primera parte, la segunda parte no reformula ni reitera las molestias, describe una característica del calzado, no las molestias en sí, así que no es esta tampoco. La tercera describe el problema planteado en la primera parte ya plantea el problema, la segunda parte no lo describe, sino que ofrece una condición para su prevención, no es esta tampoco.
Y la última describe la solución al problema planteado en la primera parte. La primera parte identifica los problemas, las molestias, como las ampollas, las grietas o el pie de atleta. La segunda parte, el calzado debe permitir la evaporación del sudor y evitar que penetre la humedad exterior, describe las características que el calzado debe tener para evitar estos problemas. Por lo tanto, describe una parte de la solución o el mecanismo de prevención. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Describe la solución al problema planteado en la primera parte. Vamos a ver la siguiente lectura. Dice un juez justo. El texto dice, un rey argelino llamado Bahuacas quiso averiguar si era cierto o no, como le habían dicho, que en una de sus ciudades vivía un juez justo que podía discernir la verdad en el acto y que ninguna persona había podido engañarlo. Bahuacas cambió su ropa por la de un mercader y fue a caballo a la ciudad donde vivía el juez. A la entrada de la ciudad, un inválido se acercó al rey y le pidió limosna. Bobacas le dio dinero e iba a seguir su camino, pero el inválido se aferró a su ropaje. ¿Qué deseas? Preguntó el rey. ¿No te he dado dinero? Me diste una limosna, dijo el inválido. Ahora hazme un favor, déjame montar contigo hasta la plaza principal, ya que de otro modo los caballos y camellos pueden pisotearme. Babaca sentó al inválido detrás de él sobre el caballo y lo llevó hasta la plaza. Allí detuvo su caballo, pero el inválido no quiso bajarse. Hemos llegado a la plaza, ¿por qué no te bajas? Preguntó Bahuacas. ¿Por qué tengo que hacerlo? Contestó el mendigo. Este caballo es mío. Si no quieres devolvérmelo, tendremos que ir a juicio. Al oír su disputa, la gente se arremolinó alrededor de ellos, gritando, vayan con el juez, él juzgará. Babacas y el inválido fueron donde estaba el juez. Había más gente ante el tribunal y el juez llamaba a cada uno por turno. Antes de llegar a Babacas y al inválido, escuchó a un carnicero y un mercader de aceite. El carnicero estaba manchado de sangre y el mercader de aceite. El carnicero llevaba unas monedas en la mano y el mercader de aceite se agarraba a la mano del carnicero. Estaba comprando aceite a este hombre, dijo el carnicero, y cuando tomé mi bolsa para pagarle, me agarró la mano e intentó quitarme todo el dinero. Por eso hemos venido ante ti, yo sujetando mi bolsa y él sujetando mi mano, pero el dinero es mío y él es un ladrón. A continuación habló el mercader de aceite. Eso no es verdad, dijo. El carnicero vino a comprarme aceite y después de llenarle un jarro me pidió que le cambiara una pieza de oro. Cuando saqué mi dinero y lo puse en el mostrador, él lo tomó e intentó huir. Le agarré de la mano, como ves, y lo he traído ante ti. El juez permaneció en silencio durante un momento, luego dijo, dejen el dinero aquí conmigo y vuelvan mañana. Cuando llegó su turno, Babagas contó lo que había sucedido. El juez lo escuchó y después pidió al mendigo que hablara. Yo iba a caballo por la ciudad cuando me pidió que lo llevara. Lo monté en mi caballo y lo llevé a donde quería ir. Pero cuando llegamos ahí no quiso bajarse y dijo que el caballo era suyo, lo cual no es cierto. El juez pensó un momento, luego dijo, dejen el caballo conmigo y vuelvan mañana. Al día siguiente fue mucha gente al tribunal a escuchar las sentencias del juez. Primero vinieron el carnicero y el mercader de aceite. El dinero es tuyo, le dijo el carnicero, y señalando al mercader de aceite dijo, dele 50 latigazos. A continuación llamó a Bahuacas y al inválido. ¿Reconocerás tu caballo entre otros 20? Preguntó Bahuacas. Sí, respondió. ¿Y tú? Preguntó el mendigo. También, le dijo el mendigo. Ven conmigo, dijo el juez a Bahuacas. Fueron al establo, Bahuacas señaló inmediatamente su caballo entre los otros 20. Luego el juez llamó al inválido al establo y le dijo que señalara al caballo. El mendigo también reconoció al caballo y le señaló. El juez volvió a su asiento. Toma el caballo, es tuyo, dijo a Bahuacas. Den al mendigo 50 latigazos. Cuando el juez salió del tribunal y se fue a su casa, Bahuacas le siguió. ¿Qué quieres? Le preguntó el juez. ¿No estás satisfecho con mi sentencia? Estoy satisfecho, dijo Bahuacas, pero me gustaría saber cómo supiste que el dinero pertenecía al carnicero y que el caballo era mío y no del mendigo. De este modo averigué lo del dinero. Lo puse en una taza llena de agua y por la mañana miré si había subido a la superficie algo de aceite. Si el dinero hubiera pertenecido al mercader de aceite, se hubiera ensuciado en sus manos grasientas. No había aceite en el agua, por lo tanto, el carnicero decía la verdad. Fue más difícil descubrir lo del caballo. El mendigo lo reconoció entre otros 20, igual que tú. Sin embargo, yo no los llevé al establo para ver cuál de los dos conocía el caballo, sino para ver cuál de los dos era reconocido por el caballo. Cuando te acercaste, volvió su cabeza y estiró el cuello hacia ti, pero cuando el mendigo lo tocó, echó hacia atrás sus orejas y levantó una pata. Por lo tanto, supe que tú eras el auténtico dueño del caballo.
Entonces Bahuacas dijo al juez: No soy un mercader, sino el rey Bahuacas. Vine aquí para ver si lo que se decía sobre ti era verdad. Ahora veo que eres un juez sabio. Pídeme lo que quieras y te lo daré como recompensa. No necesito recompensa, respondió el juez. Estoy contento de que mi rey me haya elogiado. Y la pregunta dice: ¿por qué no quería Bahuacas ser reconocido? Las opciones son: quería averiguar si le seguían obedeciendo siendo una persona normal. Tenía la intención de aparecer ante el juez disfrazado de mercader. Le gustaba disfrazarse para poder moverse libremente y hacerle bromas a sus súbditos. Y la última, quería ver cómo actuaba el juez habitualmente sin estar influido por la presencia del rey. Vamos a ver, analicemos acá para encontrar la respuesta correcta. En el primer párrafo del texto es la clave para entender la motivación del rey. Un rey argelino llamado Bahuacas quiso averiguar si era cierto o no, como le habían dicho, que en una de sus ciudades vivía un juez justo que podía discernir la verdad en el acto y que ninguna persona había podido engañarle. Bahuacas cambió su ropa por la de un mercader y fue a caballo a la ciudad donde vivía el juez. Y al final el rey revela su identidad y su propósito. No soy un mercader, sino el rey Bahuacas. Vine aquí para ver si lo que decían sobre ti era verdad. Ahora veo que eres un juez sabio. Fue lo que le dijo al final del texto. La acción de cambiar su ropa por la de un mercader es un disfraz. El propósito declarado de este disfraz y de la visita del rey es averiguar si era cierto o no que en una de sus ciudades vivía un juez justo. Si el rey se presentara como rey, el juez podría actuar de manera diferente, quizás con más cautela o favoreciendo al rey por su estatus. Al presentarse como un mercader común, el rey se asegura de que el juez actuara como lo haría con cualquier otro ciudadano, revelando su verdadera imparcialidad y sabiduría. Entonces ahora vamos a considerar las opciones. Quería averiguar si le seguían obedeciendo siendo una persona normal. El texto no menciona ninguna preocupación del rey sobre la obediencia de sus súbditos o su capacidad de moverse libremente en general. Su enfoque está específicamente en la justicia del juez. Descartamos esta. Tenía la intención de aparecer ante el juez disfrazado de mercader. Este es un hecho. Sí apareció disfrazado, pero no es el por qué no quería ser reconocido. Es el medio para un fin. Descartamos esta. Le gustaba disfrazarse para poder moverse libremente y hacerle bromas a sus súbditos. El texto no sugiere que el rey tuviera un pasatiempo de disfrazarse o hacer bromas. Su misión era seria, evaluar al juez. Así que tampoco es esta. Y la última, quería ver cómo actuaba el juez habitualmente sin estar influido por la presencia del rey. Esta opción se alinea perfectamente con el propósito declarado del rey de averiguar si era cierto o no la reputación del juez. Si el juez supiera que estaba juzgando al rey, su comportamiento podría no ser habitual o imparcial que el rey quería observar. Así que la respuesta en este caso sería la número 4. Otra pregunta siempre con el mismo texto: ¿sobre qué trata este relato en general? Opciones: delitos graves, justicia prudente, un buen gobernante, o quería ver cómo actuaba el juez habitualmente sin estar... Ah, existe un error de la plataforma también. Repitieron la última pregunta. Vamos a ver. Entonces, para identificar el tema general debemos considerar el mensaje central, la trama principal y la conclusión del relato. Veamos entonces. El inicio: el rey Bahuaca se disfraza para comprobar la reputación de un juez que dice es muy justo y no puede ser engañado. Esto establece el objetivo de evaluar la justicia. Los casos presentados: se resuelven dos disputas, es la del carnicero y el mercader de aceite, un caso de robo, y la del rey y el inválido, un caso de apropiación indebida de un caballo. En ambos casos, el juez utiliza métodos ingeniosos y perspicaces para determinar la verdad más allá de las meras declaraciones de los litigantes. La resolución: el juez dicta sentencias justas y acierta en la identificación del verdadero dueño del dinero y del caballo. La explicación del juez: el juez detalla sus métodos, la prueba del aceite en el agua y la relación del caballo, que demuestran su perspicacia y su habilidad para encontrar la verdad. Y la conclusión del rey: el rey Bahuacas queda completamente satisfecho y elogia al juez, confirmando su sabiduría y justicia. El juez, a su vez, no pide recompensa, lo que subraya su integridad. Entonces, ¿sobre qué trata el relato en general? Vamos a ver cada una de las respuestas. Delitos graves:
Si bien el relato incluye un presunto robo, el dinero y un intento de apropiación, el caballo, el enfoque principal no son los delitos graves en sí mismos, sino el proceso de descubrir la verdad y la administración de justicia. Es un elemento de la trama, no el tema principal. Así que esta no aplica. La siguiente, justicia prudente. Esta opción encapsula perfectamente la esencia del relato. El juez no se basa solo en lo que dicen las partes, sino que aplica el ingenio, la observación y un pensamiento prudente para discernir la verdad y aplicar la justicia de manera efectiva. La habilidad del juez para discernir la verdad en el acto y ser sabio es el punto central. Es que todo apunta por el momento que esta es la respuesta. Justicia prudente. La última, la siguiente, un buen gobernante. Aunque el relato presenta a un rey que se preocupa por la justicia en su reino y se toma la molestia de investigar, el foco principal de la narrativa y la admiración al final recaen en el juez y sus métodos, no en las acciones generales de un gobernante. El rey es el catalizador de la historia, pero el tema es el juez, así que esta no. Y la última, pues como habíamos visto, es un error en la plataforma, así que la respuesta correcta es justicia prudente. Y la última pregunta, siempre como va a ser el mismo texto, ¿cuál de los siguientes tipos de relato describe mejor esta historia? ¿Un cuento tradicional, historia de viajes, narración histórica, tragedia o una comedia? Vamos a ver. Analicemos cada una de ellas. En un cuento tradicional, los cuentos tradicionales o populares o folclóricos suelen tener las siguientes características. Son historias transmitidas oralmente a lo largo de generaciones. A menudo presentan personajes arquetípicos como un rey sabio, un juez justo, un mendigo astuto o engañoso, y tienen una estructura narrativa sencilla y lineal. Suelen cometer una enseñanza o moraleja. También a menudo ocurren en un tiempo y lugar indeterminados, érase una vez, un rey angelino, etc. El relato del juez justo encaja perfectamente con estas características. Presenta una figura sabia, el juez, una prueba de su sabiduría y una resolución que subraya valores morales como la justicia y la integridad. Y la trama es una anécdota con una clara moraleja. Así que podemos definir que la respuesta correcta es esta. Pero igual, analicemos las otras respuestas. Historia de viajes. Aunque el rey Bahuacas viaja a otra ciudad, el propósito central de la historia no es describir el viaje en sí, los lugares visitados o las aventuras durante el viaje. El viaje es simplemente un medio para llegar al juez y probar su justicia. La trama principal no se basa en las experiencias de viaje. Una narración histórica. Una narración histórica relata eventos reales que ocurrieron en el pasado con personajes y fechas específicas, buscando la veracidad de los hechos. El relato del juez justo tiene un carácter de fábula o leyenda. No se presenta como un hecho histórico verificable, sino como una historia para ilustrar un punto. No se mencionan fechas ni eventos históricos específicos que lo anclen a la realidad documentada. Una tragedia. Este es un género dramático que termina en catástrofe para el protagonista, a menudo por un defecto fatal o por un destino ineludible. Este relato no tiene un tono trágico, no hay un desenlace catastrófico ni un foco en el sufrimiento inevitable. De hecho, tiene un final satisfactorio y edificante. Y con las comedias, pues una comedia es un género que busca divertir o entretener, a menudo a través de situaciones humorísticas, personajes caricaturescos o enredos con un final feliz. Aunque el relato puede ser ingenioso, no se basa en el humor para contar la historia ni tiene un tono cómico. Su propósito es más bien didáctico y moral. Entonces, como conclusión, el relato tiene todas las características de un cuento que busca transmitir una enseñanza sobre la justicia y la sabiduría. Por eso es que la respuesta correcta es un cuento tradicional. Bien, démosle clic para finalizar y verificar las respuestas. Y acá nos dice que es un campo obligatorio, pero recuerden que esta no, ¿cómo se llama? No, no aplicaba porque hay un error en la plataforma. Vamos a ver si me deja. Nah. Bien, entonces la pregunta 2, el objetivo principal del autor es informar, en el caso de los científicos, el ADN y el delito. La pregunta 3, ¿cómo van a comprobar si es sospechoso el culpable? Realizando análisis genéticos. La tercera de las zapatillas, que intenta demostrar el autor que es muy importante para los deportistas jóvenes calzar unas buenas zapatillas deportivas.
En la pregunta 5, ¿cuál es la relación entre la primera y la segunda parte de la frase? Siempre de la lectura de las zapatillas. La respuesta correcta, como ven acá, esto, aquí, respuesta correcta, que es muy importante para los deportistas jóvenes calzar unas buenas zapatillas deportivas. En la siguiente, también respuesta correcta, ¿cuál es la relación entre la primera y la segunda? Ah, describe la solución al problema planteado en la primera parte. En la del juez justo, la 6 también está correcta. La respuesta es, quería ver cómo actuaba el juez habitualmente sin estar influido por la presencia del rey. Por eso se disfrazó y todo. La 7, ¿sobre qué trata el relato? Justicia prudente. Y la otra 7, que sería la 8, ¿cuál de los siguientes tipos de relato describe la historia? Sería el cuento tradicional, la respuesta correcta. Muy bien, con esto finalizamos ya el módulo 3 de tercer ciclo y educación media, las asignaturas de ciencias, matemáticas y lectura. Vamos a seguir trabajando con los otros módulos hasta realizar todas las pruebas. Nos quedamos hasta aquí entonces con este video y vamos a ir al siguiente.